Hola a todos y bienvenidos a la continuación de la serie Buzzwood County, pero antes de ver los nuevos episodios, haremos un repaso de los elementos clave que hemos visto hasta ahora. La historia gira en torno a una serie de homicidios cometidos por criaturas humanoides. A medida que las autoridades investigan, descubren que estos seres no solo asesinan brutalmente, sino que además se camuflan utilizando la piel de sus víctimas, adoptando una apariencia humana para acechar a personas en espacios públicos e invadir sus hogares. Estas criaturas están vinculadas a un lugar conocido como The Chamber, una misteriosa estructura en el bosque, que se describe como una entrada a otro reino, y que también es el lugar donde se alojan los humanoides. En el último episodio, vimos a un equipo de investigadores adentrándose en The Chamber, donde descubrieron restos humanos de múltiples víctimas. Sin embargo, al ser descubiertos fueron brutalmente atacados. El objetivo principal de la trama es resolver las desapariciones y homicidios en el condado Buzzwood, y para ello, es crucial desvelar más detalles sobre estas criaturas y la enigmática estructura conocida como The Chamber. El siguiente video se llama El asesino de Buzzwood County. Inicia con una advertencia a todos los residentes del condado Buzzwood, teniendo que estar alerta ante un presunto asesino, recomendando cerrar cualquier entrada a la casa y tomar un arma de fuego. Se muestra una imagen del sospechoso, quien claramente está lejos de ser humano, siendo una de las criaturas humanoides que se robó el cuerpo de una persona. Luego, una transmisión de radio se emite un 12 de noviembre de 1994, hablando sobre este asesino. Los testigos que vivieron han dicho que no es un ser humano normal, se mueve más rápido y no muestra su verdadera forma hasta que asesina a su presa. A veces los ata sin necesariamente matarlos, dejándolos saboteados. Después se muestran las últimas imágenes captadas de él. Luego se muestra el cuerpo de la persona perseguida dentro de una bolsa, donde sus piernas y brazos han sido cortados. Esto refuerza la brutalidad que tienen estas criaturas ante sus víctimas. El siguiente video se llama El humanoide olvidado. La descripción dice: ellos toman a los humanos y los convierten en trajes de piel, y se transforman en una criatura con forma de corazón para controlar el cuerpo. La amenaza en el condado Buzzwood se remonta hace 200 años atrás. Inicia mostrando a una de las criaturas con el cuerpo de una persona, apareciendo los siguientes textos. Parecía extraño. El día anterior era normal, y de repente estaba diferente. Su rostro era raro, como si algo intentara mostrar emociones, pero fracasara. Su cuello se alargó, su cuerpo se volvió delgado, caminaba de manera inestable, como si no tuviera un propósito. Y luego aparecieron cosas como raíces que salían de su espalda. La gente lo notó y se alejó de quien una vez conocieron. Las personas comenzaron a desaparecer, día tras día. Él fue el primer sospechoso. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Solo hallaron carne y miembros esparcidos por todo el condado. Pasaron décadas y fue olvidado, como si el hombre que vivía entre ellos nunca hubiese existido. Pero sí existió, y los seres lo tomaron. Usaron su cuerpo como un traje de piel. Vinieron de otra dimensión, de más allá. Mucho más allá. Nos invadieron a través de un portal, en un edificio llamado The Chamber, el horror dentro de los humanos. La carne está dispersa, pero ellos la juntan. Luego aparece una representación llamada Restos del monstruo, enfocando distintas partes de la ilustración que lo rodea, desde su rostro hasta una mano y una máscara en el suelo. Después aparece una presentación titulada Raíces en la naturaleza, raíces en los humanoides, apareciendo los siguientes textos. Cierra tus puertas, ellos pueden entrar a tu hogar.
No queda nadie en la casa. Tu familia se ha ido. Cuello desgarrado para que la anomalía entre y se propague. Traje de piel de Andy Stephens. El siguiente metraje es un material recuperado de la investigación de 1996 en el condado Basswood, realizada por un grupo de 7 investigadores de Filadelfia, Estados Unidos. Registraron algunas de las cosas inusuales encontradas en el condado. Solo 2 de 7 del grupo sobrevivieron. 5 investigadores desaparecieron o fueron asesinados. La policía encontró miembros dispersos días después del incidente, pero se recuperó las imágenes de sus cámaras, comenzando con las que aparecen en The Chamber. Se muestra el viaje desde el vehículo por el cual se movilizaban, cambiando abruptamente la escena cuando ya se encontraban en The Chamber. En su interior, hallaron dibujos hechos en una hoja de papel, con uno de ellos revelando más detalles sobre estas criaturas. El dibujo encontrado en el interior de The Chamber muestra el portal por donde los seres vienen a la Tierra, señalando también que la criatura puede tener 3 tipos de transformaciones humanoides, las cuales de momento solo encontramos diferencias físicas. También está dibujado el núcleo, que es la parte con la que los seres controlan el cuerpo humano. El otro dibujo es una ilustración inquietante de un humanoide, posiblemente llamado la cara del vacío. Luego se pasan a las siguientes imágenes, mostrando el bosque que rodea el condado. Piel de una víctima convertida en humanoide, con un dibujo al lado que muestra una anatomía de la criatura. Según lo visto, quien graba fue asesinado por la criatura vista antes. Luego pasamos a las siguientes imágenes, con la persona hallando un dibujo sobre un humanoide, donde en el mismo escenario tiene un encuentro cercano con uno de ellos. Hello? Lo recién visto era la transformación de un detective llamado Jeff Alberson. En noviembre de 1998, este detective encontró cintas en la casa de una de las víctimas asesinadas por un humanoide, las cuales aparecieron en episodios previos de esta serie. Mientras miraba una de las cintas, Jeff Alberson desapareció sin dejar rastro, sospechándose que fue transformado en un humanoide, y así fue, mostrando ilustraciones asumiendo la transformación de Jeff Alberson.
Luego se muestran imágenes del núcleo, dejando en claro que su cuerpo ha sido tomado por una de estas criaturas, terminando el último capítulo del momento en este punto. En este último episodio, se reveló la existencia de un núcleo que se apodera del cuerpo de las víctimas, así como la posible transformación en 3 tipos distintos de humanoides. También se mostró la transformación de uno de los detectives que investigaba a estas criaturas. Es probable que en un próximo episodio se arroje más luz sobre el origen del portal que usaron los humanoides para llegar aquí. Si no has visto los episodios previos, lo dejaré en descripción y al final del video. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.